Pues buenas tardes, presidente. Buenas tardes. ¿Qué es ser un chico de raza? ¿De raza? Pues un chico normal, de raza, con ganas de fiesta. De fiesta. Así lo entiendo yo, vamos, ganas de alegría, con muy alegre en el cuerpo. ¿Una mujer casada no puede ser alcaldesa? ¿Una? Mujer casada no puede ser alcaldesa. Lo digo por lo que dijo de la alcaldesa socialista de Talavera de la Reina, que solo dejaría de ser alcaldesa cuando lograra casarla. No, es que cualquier consideración que yo pueda plantear en términos de amistad o de cariño personal no es extrapolable y probablemente no debo mencionarlo en los mítines, ¿no? Pero son elementos de confianza personal. Pero, De afecto. De afecto. Tita es una magnífica persona y es una broma que nos venimos gastando desde que era consejera mía. No. ¿Y a sus hijos les molesta que les lleve al centro del debate público en los mítines? No les llevo a ningún centro de debate. Pero si hablo de su vida sexual. No, sexual no. De sus ganas de pareja, es sentimental. Pero usted se arrepintió de aquellas afirmaciones. Bueno, sí, no es que me arrepienta, es que es un problema de que cuando uno lleva ya mucho tiempo en política y yo entro en confianza enseguida con la gente, pues tiendes a hacer consideraciones de tipo muy más personal, más familiar, y esos contextos no son intercambiables. Lo que puede entenderse perfectamente en un contexto de cariño, de amistad, de familiar, de entrañable, pues obviamente fuera pues no se interpreta, y más cuando hay mucha gente con ganas de enredarlo o de torcerlo. Sí, sí. Pues vamos a lo intercambiable. ¿Qué se juega a Pedro Sánchez el 28 de mayo? Bueno, en tanto que presidente del gobierno, nada. En tanto que secretario general de un partido que se presenta en toda España, pues obviamente se juega el conseguir el mejor resultado. Pero no veo, no tengo para nada claro que estas municipales autonómicas sean una meta volante para las generales. ¿No? El que lo enfoque, no, muchísima gente desconoce, o sea, la gente que lo cubra de la M30 para adentro no termina de conocer que en España ya hay muchísima gente que elección tras elección demuestra claramente por qué proyecto y por qué personas apuesta. Eso lo ves pueblo a pueblo, ciudad a ciudad y región a región. No, el componente de los candidatos no ha dejado de crecer desde la transición. Y hoy diría yo que 8 de cada 10 votos que se emiten, incluidos a los partidos mayoritarios, se emiten más pensando en la persona que los encabeza que en el organigrama o en el conjunto. Por una simple razón. Porque los partidos tienen que ser estables y tienen que sobrevivir a sus líderes. Y cuando la gente pierde confianza en un partido es muchísimo más grave para ese partido y para la sociedad que cuando pierde la confianza en un candidato. ¿Confían en mí? ¿Mañana lo hago mal? Puerta. ¿Pero no hay un componente nacional también en esta campaña? ¿Nacional? Sí, siempre. Todo influye. En España influye todo. Es decir, influye hasta la Champions. Claro, lógicamente todo influye. El estado de ánimo depende mucho a la hora de votar. Se vota con todas las vísceras del cuerpo, y por tanto, sí, si el componente es en las entrañas, el resultado suele ser con más bilis. ¿Y si la víscera que usamos realmente es el corazón, es otra. ¿Y cuál cree que es el estado de ánimo del electorado socialista con el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo distingo los militantes del electorado. Es decir, los militantes tradicionales o el electorado estable, para entendernos, bueno, yo creo que valoran mucho la gestión social, el enfoque, los avances sociales y progresistas del gobierno, ¿no? Y el hecho en sí también de estar sobreviviendo, porque la política nacional es sin misericordia, ¿no? La política nacional se ha convertido en una parrilla. ¿A usted es más lo que le separa que lo que le une a Pedro Sánchez, más allá de las siglas que comparten? No, yo coincido en una parte muy importante con
con la ideología y los valores de mi partido. Si lo que me pregunta es... No digo de su partido, digo de Pedro Sánchez. Bueno, pero es que yo no hago equidistancias en relación con personas, las hago con las ideas y los valores que tengo desde que tenía 16 años y decidí dar el paso de estar en política, ¿no? Es decir, que yo en realidad yo no me planteo una equidistancia con una persona en concreto, ¿no? Por eso cuando me preguntan, ¿usted es sanchista? No, ni sanchista, ni pajista. ¿No? Es que suena peor todavía, claro. Los istas y los istos son muy, muy complicados. ¿Y usted cree que el presidente del gobierno camina al compás de la tradición histórica del partido? Bueno, pero el problema no es solamente mirar hacia atrás y ser coherente con la trayectoria, sino seguir haciendo historia. Por tanto, cada época yo creo que tiene su esquema, ¿no? y sus necesidades. ¿Y por qué cree que va a hacer historia Pedro Sánchez? Inevitablemente todos hacemos historia. Buena o mala, pero historia hacemos. ¿Y la de Pedro Sánchez será buena o será mala? Pues espero que no tengamos que empezar a contarla, que pueda estar todavía en el gobierno. ¿Sánchez no es leal a la Constitución, a los principios de la transición, a la igualdad entre españoles o a la soberanía nacional? Si yo pensara que no lo es, lo hubiera dicho. Y he discrepado de bastantes cosas, pero en concreto no puede considerarse un gobierno legítimo que además defiende la estabilidad institucional en España. Se le puede acusar de ese tipo de consideraciones. Yo creo que se pasan muchos pueblos, a veces la oposición. Si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo, dijo usted en septiembre del 2022. Sí. ¿Cree que los socialistas van a ser castigados el 28 de mayo por ese motivo? Va a influir mucho, sí. ¿A usted le va bien la nacionalización de la campaña o no? No, nunca beneficia. Aquí en Castilla-La Mancha desde hace mucho tiempo, desde épocas de Bono, también en la época del presidente Barreda, la nacionalización de la campaña, o sea, ha habido siempre una diferenciación enorme entre el voto autonómico y el voto nacional. Incluso en los mejores tiempos del PSOE a nivel nacional, aquí el componente regional y tal también ha entrado en escena, ¿no? De manera que, bueno, todo influye, pero realmente, más allá de si me beneficia o no, que a mí cuando me dicen, es que usted critica a Sánchez para ganar votos, no, yo no quiero ganar por mis discrepancias con nadie, ni siquiera por ninguna opinión en el ámbito nacional. Esas responden a un planteamiento de responsabilidad con los derechos de mi gente, de mi tierra y los que tengo también como español. Son cosas distintas. Pero a lo que aspiro es a que la gente pueda valorar nítidamente mi gestión. Creo que tengo ese derecho, porque me dejó la piel, ya llevo 8 años, 4 años estos últimos durísimos, nos hemos dejado aquí la piel, mucha gente, para que realmente al final esto se decida en una tanda de penaltis, jugados, no sé si en el Congreso o en el Senado. Bildu ha entrado de lleno en el centro de esta campaña electoral. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, desconozco las claves de fondo, no sé exactamente qué metabolismo hay dentro de ese conglomerado que es Bildu para cometer un error de esta naturaleza, porque obviamente han desandado parte del camino que habían querido recorrer sin atreverse a pedir perdón, estar andando un camino no de resarcimiento, pero sí de gestión del olvido. Pero han hecho que se vuelva a traer a la memoria, lógicamente, pues el papel de las víctimas, ¿no? Porque es duro. Yo personalmente creo que no solo es un error, sino que además es un error grave lo que ha cometido Bildu. ¿Y por qué esto no llegó al centro de campañas anteriores, habiendo seguido la misma estrategia absolutamente despreciable Bildu en las elecciones del 19 y en las del 2015? Bueno, pues probablemente porque Bildu en estos últimos años está siendo, sus votos y sus opiniones están computando más que antes. Depende del nivel de notoriedad, claro. Yo creo que sinceramente si se quiere ser objetivo, los votos en el Congreso de los Diputados, sean de quien sean, la prueba más evidente es el que era diputado en Trujillo, de Trujillo, que por su error tenemos reforma laboral. Sí. O sea, fíjense si un voto importa, ¿no?
Bueno, pues la realidad es que yo creo que... La verdad es que yo creo que si alguien lo que quiere es que el gobierno no se beneficie de los votos de Bildu, tiene que renunciar también a beneficiarse como oposición de los votos de Bildu, porque los votos, incluso los no votos, siempre ayudan a uno o a otro. Si apoyan al gobierno, benefician al gobierno, y si no le apoyan, benefician a la oposición. Lo que quiere decir es que de los votos de Bildu se beneficia tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Los votos de Bildu surten efecto, una vez que se han computado, surten efecto para el que gobierna o para el que está enfrente. Por tanto, esas cuentas son elementales a la hora de una investidura y a la hora de cada decisión. Por tanto, hay que ser serio en este sentido. No puede decirse que alguien quiere plantear el debate de legalización o de que si computan o no. Bueno, lo puede plantear. Y eso es un debate que se puede tener. Pero obviamente, y sobre todo, es un debate que tendrían que tener los tribunales en un momento determinado, más que políticos, porque estamos en otra órbita. Pero la realidad es que los votos siempre computan, o para unos o para otros. En una democracia parlamentaria, efectivamente. De hecho, fíjese si computan que el Partido Popular, que machaca vivo todos los días la gestión de los fondos europeos, tendría que estar muy callado, porque con su voto no se aprobaron los fondos europeos en el Parlamento. Casualmente salió porque se abstuvo Vox. Le decía que los votos de todos los partidos, también los de Bildu, computan. Esa es la esencia de una democracia parlamentaria, pero usted, ¿qué le viene a la cabeza cuando escucha a sus oponentes, a sus adversarios políticos decir que en España gobiernan los amigos de los asesinos? Que es una barbaridad, que hacen daño innecesariamente, porque es simple y llanamente... Yo ya estoy acostumbrado a que el Partido Popular aterrorice con el terrorismo. Aznar, cuando mataron a Tomás y Valiente, amigo además personal de Felipe González, fue a una manifestación y no atacó a los terroristas. Dijo que la manifestación no era contra ETA, era contra Felipe González. Así, con todas las letras. ¿Cuáles de las leyes o medidas que ha aprobado el gobierno de coalición con los votos de Esquerra o de Bildu le parecen cuestionables desde el punto de vista democrático? A usted, que no es precisamente amigo del independentismo catalán. Democrático, no, yo analizo las leyes por su contenido. No sabría exactamente ahora, tendría que estudiarlo con detalle, ¿no? Porque en realidad me aíslo bastante del ruido madrileño para poder gobernar en mi tierra, ¿no? Pero las leyes son importantes no por quien las ha votado, sino por el contenido que llevan. Esto es de libro, vamos. La ley de vivienda está construida sobre los cimientos de Hipercor, como hemos escuchado decir en el Senado al senador Royan hace 2 días. Uy, eso no lo había escuchado, eso es una barbaridad. Una barbaridad, y sobre todo es una ofensa gratuita. De verdad es que no son conscientes algunos de que generan un tipo de rechazo en otros sectores enormes. Yo creo que cuando se exagera tanto, se sobreactúa. Una cosa es dejar tu opinión clara y además defenderla, y otra cosa muy distinta es exagerar y extremarlo y radicalizarlo todo, porque de esa manera pierden los argumentos, pierden la razón. El Partido Popular, muchas de las razones de fondo las pierden las formas, y eso yo lo he vivido aquí en mi tierra, pero se vive en toda España. ¿La democracia está pasando por una mala época, o es que en campaña electoral se teatraliza más de la cuenta? No, la democracia no. El concepto de estabilidad política y de previsibilidad y digamos, de normalidad, de convivencia parlamentaria, sí. La convivencia parlamentaria está en uno de sus peores momentos, sin duda ninguna. Cuesta Dios ayuda a sacar cualquier cosa adelante, hay que hablar con muchos, casi a veces parece un sudoku el Congreso, sí. ¿Y a qué lo atribuyen? ¿Al pluripartidismo? Bueno, más que pluripartidismo, al atomismo que hay. Estamos en un minifundio parlamentario. Con el bipartidismo. Es decir, hemos llegado a tener latifundios, pero es que ahora hay un minifundio exagerado. ¿Con el bipartidismo vivíamos mejor? Bueno, yo creo que los acuerdos esenciales estructurales de PSOE y PP
están detrás de buena parte de los éxitos que hemos cosechado desde el 78 hasta aquí. Sí, sí, es decir, que realmente en España no ha habido nunca un bipartidismo perfecto, hasta el punto de que tanto el PP por un lado como el PSOE tuvieron que echar mano de apoyos nacionalistas o no con el contrario, ¿no? Aquí nunca ha habido una gran coalición, ni creo que la haya. Lo que sí ha habido es, digamos, una especie de perímetro a salvo del conflicto y de elementos claros de centralidad que se han mantenido, ¿no? ¿Y cuáles eran los límites de ese perímetro? Bueno, pues asuntos tan importantes como, por ejemplo, la lucha contra ETA, asuntos tan importantes como las negociaciones de los tratados en Europa, el hecho en sí de entrar en Europa y, sobre todo, el cómo entraba España en Europa y cuál era su juego y su papel. Esas cosas que realmente son importantes, que también tienen que ver en muchos aspectos con la política internacional. Se rompió, por ejemplo, cuando el tema de la guerra, que Aznar decretó unilateralmente, ¿no? Sí, ha habido momentos, de hecho, cuando más crispación hay en España es cuando los elementos clave, los pilares esenciales de la convivencia sellada desde el 78 se ven asaltados por uno de los dos grandes partidos, fundamentalmente. Porque el ruido de los extremos, ese va a ser siempre así, ¿no? Hay un doble rasero en este país a la hora de analizar los partidos políticos. Al PSOE y al PP les valora por su responsabilidad, por su capacidad de llegar a acuerdos, por su capacidad de hacerse cargo del conjunto, de gobernar para todos, y a los demás los permite perfectamente jugar a su chiringuito o a su huerto electoral, para entendernos. Y eso es enormemente injusto. Pero cuando habla de los demás, ¿a quién se refiere? Pues a casi todos. En España, la previsión constitucional de que el Congreso era la Cámara de Representación Global para hablar del conjunto, ideológicamente hablando, y el Senado de la territorial, eso es falso desde el primer día. Y hoy terminan decidiendo más aquellos que van a Madrid con intención solo de su terruño, solo de su zona. Los que van con criterios territoriales hoy se llevan más el agua a su molino que nunca. Esto es lo grave. ¿Está hablando de los nacionalismos o del independentismo fundamentalmente? Bueno, sí, pero no son los nacionalismos, ha habido de todo, ¿eh? Ha habido posiciones muy... Pero sí, efectivamente, demasiadas decisiones se toman con mentalidad territorial en España, en el Congreso de los Diputados. Eso es muy duro, porque significa romper también equilibrios de convivencia entre comunidades autónomas, romper equilibrios de cohesión del país, ¿no? ¿Ha cambiado su percepción sobre Alberto Núñez Feijóo desde que es líder nacional del Partido Popular? No mucho, vamos. No mucho. Estoy todavía expectante con... yo lo conozco de su época autonómica y llegamos a firmar bastantes acuerdos y a compartir conceptos, sabiendo que en todo caso también tenemos bastantes diferencias, ¿no? Estoy expectante ante su aventura madrileña, porque creo sinceramente que el asalto a Madrid, para entendernos, el asalto a la Corte de Madrid, ese todavía no lo tienen resuelto ni claro. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que Feijóo puede estar de paso? No, yo creo personalmente que tiene, es decir, todavía pesa más en él, es mi opinión, ¿no? La visión que tenía de la política desde la autonomía que la que se emite desde la M30. Pero evidentemente ahí se produce una quiebra, son dos formas de hacer política distintas, y en ese rozamiento pues hay días que está más afortunado y días que está menos. Claro, yo estoy expectante a ver cómo es capaz de hacerse de lidiar el toro de... ¿Madrileño? El toro de la corte madrileña. ¿Estuvo afortunado cuando dijo Feijóo al presidente del gobierno que había sido más generoso con los verdugos que con las víctimas? ¿Le reconoce? ¿Hubiera dicho esas mismas palabras siendo presidente de la Xunta de Galicia?
No, ahí no. Ahí me parece injusto ese planteamiento, sinceramente. Algunas encuestas dicen que PP y Vox podrían arrebatarle a usted la presidencia de Castilla-La Mancha. ¿Cuánto se cree de ellas? Bueno, yo en relación con las encuestas estaría dispuesto a asumir que en estas elecciones el resultado final mantenga la misma distancia que tuvimos hace 4 años con las mismas encuestas. A ver, explíquelo, deme los detalles de las últimas encuestas de hace 4 años. Todas las encuestas que hay, incluso las que se fabrican más para crear opinión que para reflejarla, todas las encuestas que algunas buscan desmoralizarme, lo tienen difícil en ese sentido, porque yo tengo encuesta propia, ¿no? Y pituitaria propia, pero todas esas encuestas que hoy se hacen, que me dan bailando, a punto de salir o no, o perdiendo la mayoría, todas esas encuestas, todas hace 4 años me daban mucho peor. Con lo cual, incluso en términos relativos, noto una mejoría. En todo caso, le acabo de escuchar en un mitin decir nada se da por ganado ni nada se puede dar por perdido. Por supuesto. Cabe que salga Vox con el Partido Popular, sí. ¿Y qué sería Emiliano García Pajo si eso se produjera? Pues básicamente un hombre infeliz. Cuando usted infeliz y enormemente y profundamente desgraciado, sí. Sí, yo tomo la política muy pasionalmente. ¿No se ve fuera de la política después de tantos años? Yo es que tengo vocación política. No sé dónde. Una cosa es considerar la política como un elemento laboral y por eso sí me veo. Me estudié para Derecho. Lo que pasa es que en vez de defender las leyes en los juzgados, me dedico a hacerlas. Al final me ha sido muy útil. Pero yo tengo vocación política y no voy a pedir perdón por dedicarme a la política. Si mañana pierdo, no he estado siempre gobernando. Lo sé. No he estado siempre gobernando. Es más, me ha tocado hacer remontadas, sin entender de fútbol ni de remontadas. Y aquí habla de leyes. ¿Las leyes estatales están para que las cumplan las comunidades autónomas? ¿Para que las cumplan las comunidades autónomas? Para que las cumpla toda la sociedad, claro. No, las leyes estatales, todas las leyes. También las que hacemos las autonomías, lógicamente. La ley no se puede dejar de cumplir. Otra cosa muy distinta es que se pueda recurrir o se pueda interpretar, pero cumplirla la tiene que cumplir. ¿Hay motivos para recurrir, como han anunciado algunos gobiernos del Partido Popular, recurso ante la ley de vivienda que acaba de aprobar el Parlamento? Motivos políticos seguramente, pero motivos legales lo dudo. Yo creo que la ley podrá... yo no creo que vaya a resolver todos los problemas de la vivienda, sinceramente, ni creo que sea una panacea. Probablemente ninguna lo puede ser. La política de vivienda comporta muchas cosas distintas. Incluso en buena medida hay que negociar con todo el sector inmobiliario y con todo el sector residencial, porque de por medio hay movimientos y decisiones que van más allá de si se hacen o no se hacen viviendas. Es dónde se hacen, con qué instrumentos jurídicos. Tengan en cuenta que eso es muy complejo. Por tanto, no sé si la ley lo arreglará todo, pero nosotros no la vamos a recurrir. O sea, no vemos motivos legales, ¿no? Sí. Vengo de recorrer algunos otros territorios con candidatos del Partido Socialista, tanto a algunos municipios importantes como comunidades autónomas, y en todas sus intervenciones hay alguna mención a la política social del gobierno de coalición o incluso al propio presidente del gobierno, que ha sido el impulsor de todas esas medidas. Acabo de escuchar el suyo en Torrejón del Rey y no he escuchado ni una sola alusión a las medidas del gobierno ni a Pedro Sánchez. ¿Le da votos mantenerse al margen de eso? Me ha escuchado todo el mitin. Pues menos los 5 últimos minutos. Menos los 5 últimos minutos. Es que lo mejor lo dejaba para el final. Vaya. He hecho un agradecimiento expreso al acuerdo por el agua con el gobierno de España. Sí, unos días toca hacer hincapié en unas cosas y otros en otras. En Guadalajara, que es provincia donde se origina el trasvase,
me parecía ideal poder poner de manifiesto que hemos llegado al acuerdo. Yo he conseguido más acuerdos con el gobierno de Sánchez en estos 4 años que seguramente en ningunos otros. ¿Cuáles más? ¿Eh? ¿Cuáles más? Bueno, muchos sobre temas de política social, sobre asuntos de gestión de fondos europeos. Sí, bastantes. Y además de la política del agua... Muchos son muy instrumentales, ¿no? Además de la política del agua, ¿algún otro agradecimiento al gobierno de coalición? No, muchos acuerdos. Algunos sobre infraestructuras, otros importantes sobre ayudas a las empresas, gestión de fondos europeos, por supuesto, muchos sí. Hemos cerrado muchos elementos de coincidencia. Yo eso lo agradezco además, porque alguien podría decir que el hecho de que yo discrepe de algunas cuestiones sustanciales, obviamente, con Sánchez, podría pasarle factura a mi región porque me la pasaran los ministros. Pues yo tengo que decir que es la época seguramente en la que más acuerdos se han firmado entre un gobierno autonómico y uno nacional de todas las que llevamos. ¿Y qué cree que es lo que más le ha desgastado al presidente del gobierno en el ámbito de la coalición? ¿La reforma de los delitos de malversación o sedición o el ruido interno que había permanentemente con los socios de Podemos? Bueno, yo creo que la gente lo que va a terminar, cuando vengan las próximas elecciones, por ahondar en el argumento final de esta pregunta, cuando vengan las próximas elecciones hay 2 cosas que la gente mide siempre. A mí también, ¿eh? Por eso he insistido en el mitin, en el hecho de cumplir mi programa y cumplir con la palabra que he dado a pesar de las circunstancias. La gente va a decir... Analiza el grado de coherencia de una persona, de un presidente o de un ministro, me da lo mismo, de un alcalde, quien sea, el grado de coherencia. Yo a usted le voté por estos motivos y tengo que ver si se corresponden o no. 1. Y hay un segundo elemento, y es presentar no solo un balance de gestión, que puede ser bueno o malo, pero no hay que aspirar a que te premien o te paguen lo hecho. Eso, digamos... La gente no vota por agradecimiento. No, es que va en el lote de la vez que te votaron. Te votaron para eso, con lo cual no te lo van a pagar 2 veces. Sirve de consideración, de aval, de credibilidad para ofrecer otras cosas. Y por tanto, el problema que hay es que si en España vamos a unas elecciones en las que no se vislumbra una fuerza muy mayoritaria, o bien el PSOE o bien el PP, es evidente que el debate subsiguiente es cuáles son las muletas, cuáles son las compañías, cuáles son los apoyos. Y por tanto, va a entrar en circulación no ya solo si gana el PSOE o el PP, si gana Feijóo o gana Sánchez, ¿no? Sino también va a valorar la sociedad española qué pesa más, la posibilidad o la eventualidad de un gobierno de Vox, o sea, donde Vox pinte, o cuando queramos, sí. Independentismo, etc. Pues buenas tardes, presidente. Lo distingo el independentismo. ¿Qué es ser un chico de raza? Pero bueno, pero se mezcla obviamente en el batiburrillo nacional. Pero distingo más eso que el hecho en sí de Podemos. Yo creo que a los dos, yo a todos los que escucho de Podemos y a la gente que escucho del PSOE, a pesar de las diferencias de un momento o de otro, se prometen a sí mismos seguir contando los unos con los otros, con lo cual yo eso no lo veo el mayor problema. Veo más la bilis que genera, por ejemplo, todo este tema de Bildu o el independentismo, que sí genera obviamente un tipo de tensión ambiental muy, muy importante que a mucha gente le llega. Para que el Partido Popular asiente el mantra del cambio de ciclo, ¿tiene que arrebatarle alguna ciudad importante o comunidad autónoma al Partido Socialista? Y de lo contrario quedará disipado y con demasiados baches el camino que le espera a Feijóo hasta diciembre. Creo que al principio de la entrevista he dicho que no considero que estas elecciones sean una meta volante. No. Yo creo que el que crea que estas son la antesala de las otras se puede equivocar por activa o por pasiva. Si las ganara el PP no puede Feijóo relajarse pensando que lo tiene hecho, porque no es así, y lo mismo digo del gobierno. ¿Qué le sugiere? En la democracia española ha habido
casos clamorosos del cambio de opinión según donde se vote. Según el corte de las elecciones. Pero clamorosos, y eso va a ir creciendo además. ¿Qué le sugiere la batalla interna entre Sumar y Podemos? Yo creo que Pablo Iglesias tomó probablemente la mejor decisión de las que yo le he visto, dejando a Yolanda Díaz. Y visto con perspectiva, es de la que más se va a arrepentir, seguramente. Bueno, lo ha verbalizado. Sí. Yo creo que a Yolanda Díaz mucha gente la valora positivamente, pero por contraposición al perfil de Iglesias. Por tanto, es complejo que se mezclen, porque lo que mucha gente quiere ver en Yolanda Díaz es sus enormes diferencias de forma y también supongo que de fondo con Pablo Iglesias. Con lo cual estamos hablando de cosas distintas. Estamos en el mismo espacio, pero estamos hablando de productos muy diferentes, ¿no? ¿Qué le aporta la plataforma Sumar al Partido Socialista, o qué le puede aportar en unas elecciones generales? Bueno, puede aportar o quitar. ¿Y usted qué cree? ¿Que aporta más o que quita más? Bueno, yo conozco gente muy personal y amigos que hoy están inclinados a votar a Yolanda Díaz, que normalmente han votado PSOE. Me tendré que fajar con ellos. Sánchez es la apuesta que hoy tiene el Partido Socialista, la única apuesta. ¿Qué pasará después de las elecciones generales si Sánchez no gana? Sánchez es el candidato y en el de PSOE no existe debate ninguno sobre... Hoy. Bueno, es que estamos hablando de hoy, claro, obviamente. En España, bueno, no sé, la política cambia cada 6 meses. Cambia el escenario de coordenadas, ¿no? Sí. No lo sé lo que puede pasar en el futuro. Ya después de tantos años casi no hago futurible porque no sé, me equivoco siempre. ¿Las primarias fueron un buen invento para el Partido Socialista? Bueno, las primarias no se plantearon como un proceso reflexivo de toma de decisión después de muchos debates. Fueron... las primarias surgieron de la noche a la mañana, seguramente sin que nadie hubiera podido tener tiempo para valorar las consecuencias en el propio modelo de partido que significaban, ¿no? ¿Y usted cree que el próximo secretario general del Partido Socialista se elegirá por primarias? ¿El próximo secretario general? Sí, no tengo duda de que serán las primarias las que decidan. ¿Se prepara para ello? ¿El PSOE? ¿Usted? No. ¿No, nunca jamás? Yo no me preparo para ello, de ninguna manera. ¿Cómo me voy a preparar para hacer primarias? ¿A dónde? ¿Se ve en la política nacional? Estoy en la política nacional. Si es que el presidente de una comunidad autónoma es actor en la política nacional por definición constitucional. Somos parte del Estado y por tanto hablamos de la... Pero yo no estoy en ninguna carrera de ningún tipo, ni tengo ninguna misión. Por eso hablo con mucha tranquilidad. Porque cuando digo las cosas, las digo, me puedo equivocar, obviamente, me equivoco como el que más, pero las digo por mi propia conciencia y por mi propia libertad, aprendida en las entrañas del Partido Socialista de toda la vida. De manera que yo digo lo que pienso, pero la realidad es que eso no se puede confundir con que esté en ningún tipo de carrera o intriga, porque, vamos, sería enormemente falso. ¿Cómo fue la experiencia de compartir escenario en Puerto Llano con el presidente del gobierno? ¿Tuvieron ocasión de hablar antes o después? Bueno, sí, un momento antes, claro, estuvimos tomando un café primero. Luego enseguida salimos. O sea que, es que si no creo mal, el presidente vino y estuvo primero viéndose con unos multicines de Puerto Llano, una familia estupenda de Puerto Llano, pero yo no lo sabía, yo me enteré en el acto. Una última pregunta, ¿por qué Cospedal sigue tan presente en sus intervenciones públicas en esta campaña y no tanto el candidato del Partido Popular? Bueno, en primer lugar porque el candidato del Partido Popular lo puso Cospedal. Y por consiguiente me llama la atención que pueda llevar en sus vallas a Ayuso o incluso a Aznar, que ya está retirada también de la política como Cospedal, supuestamente, pero le acompañan los mítines. Por tanto, sí. Y en segundo lugar porque mi promesa
mi promesa portal, para entendernos, es hacer todo lo contrario que hizo Cospedal, que es para lo que me votó la gente, y por tanto tengo que compararme con ella, pero eso es un análisis. Yo no hablo de temas personales de Cospedal, ni hago insultos. Hablo con... No le escucha ningún insulto, pero sí permanentes alusiones a Intento Cospedal. no insulto, pero es que en la mentalidad de mi tierra la gente recuerda perfectamente lo que significó Cospedal, y yo soy consecuencia del proceso sociológico de una región que se revolvió contra Cospedal, porque es inaudito lo que pasó aquí. Por mucha crisis que hubiera, lo normal es que cuando uno entra en un gobierno tenga unos ciclos de como mínimo de en torno a 8 años, es habitual. ¿Cómo tuvo que hacerlo? ¿Qué dolor no gestionarían en la región? Como para que... 4 años. Y por tanto lo pasamos muy mal todos. Yo sufrí muchísimo en su época. Y ha habido todo tipo de maniobras. En aquella época sufrimos maniobras entendibles en política y algunas no entendibles que espero que se terminen sabiendo. ¿Qué quiere decir? No puedo decir ahora. Pues lo dejamos ahí. Muchas gracias.